Sí. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Ya. Estimados, como siempre, primero, por favor, los que están en Zoom, si me pueden confirmar que se está escuchando bien. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, esperemos que se escuche. Ya, comencemos. ¿En qué estamos? ¿Quién me puede decir en qué estamos? Ya, alguien cualquiera, ya. ¿Sí, en qué estamos? Ponga su micrófono. Viendo acciones, tratando de valorizar como, no sé, pues viendo los dividendos, dividendos pagados. Exactamente, estamos aprendiendo cómo se pueden valorizar instrumentos que rentan algo que no es exacto. A eso se le llama renta variable y puntualmente nosotros ya hemos visto de que todo lo que tiene renta variable, la forma en cómo se puede valorizar no es que cueste, pero requiere de bastante información. ¿Ya? Nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, de que cualquier, por ejemplo, aviso bursátil puede afectar mucho el precio de una acción, siendo que los flujos no se vean afectados en nada en relación a ese activo en sí. ¿Cuál es el activo que estamos hablando nosotros? Las acciones. ¿Ya? ¿Estamos claros? Yo les había comentado de que hoy día vamos a terminar con el ejercicio 4. De acá, ¿quién fue ayudantía? ¿Y tú? Bueno. Hicieron el 3, ¿no? El barrial. Sí. ¿Y cómo estuvo bueno? Estuvo bueno. Es el ejercicio anterior a este, porque yo le pedí a Isidora que se centrara para poder avanzar bien en acciones que puedan hacer. ¿Quién más fue? ¿Fueron o no? No fue nadie. ¿Sí? Los que están en Zoom me van siguiendo, ¿no? Que ni siquiera sé si me escuchan. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Ya, bueno, por lo menos se escucha. Ya.
Entonces, como les decía, ayer tuvieron la ayudantía y le pedí a Isidora que haga muchas ayudantías más, entonces no sé, hoy día parece que van a tener otra. No. Cuando les dijo, bueno, voy a hablar con ella para ver que mande el aviso, porque yo le pedí que ejercitaran mucho, porque se viene el control de ejercicios, el cual van a entrar materias de matemática financiera, probablemente en algo que tenga relación con pensiones, valorización de bonos, que ahí estuvimos 2 semanas a full, hicimos ejercicios bastante intensos de bonos, y también va a existir una parte de valorización de acciones. Generalmente acciones y bonos los tiro medio juntos, en un mismo ejercicio se pueden valorizar las dos cosas, ¿ya? Pero tienen en el fondo que estudiar bastante. El nivel de dificultad es alto, por lo tanto requiere mucho estudio, ¿ya? Comencemos. De partida alguien trató de hacerlo, ¿no? Ya que les había adelantado que lo íbamos a hacer. ¿No? ¿No? ¿Nadie lo leyó ni siquiera? Ya. Tricut S.A. es una empresa que está empezando a abrir en bolsa. Para esto ha liberado información financiera de la compañía para que los inversionistas potenciales puedan hacer sus propias valorizaciones de los papeles de la empresa, que serán de una única serie de acciones ordinarias. En otras palabras, que lo que nosotros estábamos hablando es que esta empresa va a empezar a transar en bolsa. ¿Qué significa? De que una vez que se transe en bolsa, es decir, que se haga una oferta pública de acciones, una OPA, ¿qué es lo que va a pasar? Las OPAs cuando salen al mercado salen con cierto precio relativamente especulativo, sin un valor muy tangible, ¿no es cierto? Entonces, como no es muy tangible, lo que generalmente hacen las empresas es, antes de lanzarse a bolsa, empezar a liberar la información financiera de la empresa. Por ejemplo, empiezan a decir, mira, estos son la cantidad de activos que tiene, esta es la utilidad que tiene, por lo tanto, ahí en el mercado más o menos uno puede hacerse una idea de cuánto debería valer esa acción. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Eso es lo que va a hacer esta empresa. ¿Por qué es tan relevante eso? Porque van a haber ciertas cosas que son netamente incógnitas. ¿Como qué? Como el costo de capital. Es decir, lo que le cuesta a los accionistas rentabilizar. Eso, cuando una empresa se está abriendo en bolsa, todavía no se tiene claro. Por lo tanto, para que tomen mucho ojo y puedan anotar, por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener claro es que es muy representativo o es de mucha utilidad utilizar una empresa del mismo rubro, de la misma industria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos al menos tener el costo de capital equivalente. Se los dejo porque estos ejercicios se suelen hacer así, como me imagino lo habrán hecho ayer. En ayudantía, recuerden que la ayudantía es fundamental para aprobar el curso. ¿Ya? Primer párrafo, ya lo vimos, estamos en el enunciado. Las utilidades de la firma acaban de ser 10.000 millones y tendrá un total de 200 millones de acciones comunes, las cuales esperan que se repartan dividendos por el mínimo legal en Chile. ¿Cuánto era el mínimo legal en Chile? 30. No, 30%. Ya, salen las PPT, también se lo expliqué, pero no hay problema, tienen que saberlo, como dato informativo al menos. ¿Ya? A la fecha que entregó los estados financieros, los activos de la empresa eran 180.000 millones y tenía pasivos por 130.000 millones. Eso obviamente que es algo genérico, es algo que ojalá ustedes eventualmente lo puedan utilizar a nivel práctico. Es decir, que ustedes más o menos sepan si tienen activos y tienen pasivos, ¿qué pueden calcular despejando eso? Patrimonio. El patrimonio, evidentemente. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Dado que no transa públicamente sus valores bursátiles, necesita encontrar una compañía parecida, como les acabo de decir, para hacer sus estimaciones de rentabilidad potencial para los accionistas, es decir, el costo de capital. ¿Ya? La última diapositiva de la PPT habla de eso, del costo de capital. Falapreti, si se dan cuenta, la primera es Tricut, y esta es Falapreti, que ya transa en bolsa, es una firma en un negocio operacional y financieramente comparable, hace algo parecido en el fondo, o sea,
el riesgo soportado por los accionistas es similar. ¿A qué se refiere eso? Que el riesgo soportado por los accionistas es similar. En otras palabras, ¿qué me están diciendo? ¿Qué? A nosotros nos dicen siempre que el costo... ¿Qué cosa? Pero ponga su micrófono. ¿Qué? Dígame, pues. ¿Qué? Que los intereses pueden ser similares. Más allá que los intereses, es que la tasa de interés va a exigir, la tasa que exigen los accionistas de una o de otra empresa debería ser al menos parecido. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Por eso es tan importante que esa frase no pase colada, de que el riesgo soportado por los accionistas es similar. Esta empresa tiene una rentabilidad sobre el patrimonio contable ROE del 25% anual. ¿Para qué servía? Ya que me imagino que algo deben estar estudiando. Tenemos control de lectura de ejercicios la próxima semana. Y la prueba, ¿cuándo es? ¿En 2 semanas? 3 semanas. El 9. 2 semanas. No, 2. Ah, no, 3. Ah, ya. Sí, pero todavía nos falta una unidad entera por pasar. Ya. ¿Para qué nos servía el ROE? ¿Para qué? ¿Quién se acuerda? Pues cómo, nada. Para tener G, el crecimiento. ¿Para qué cosa, Matías? ¿No se escuchó? El crecimiento, el G. Para calcular el crecimiento, muy bien. Nosotros podíamos calcular el crecimiento potencial, así es como se llama específicamente, para que lo anoten. El crecimiento potencial. ¿Por qué? Si quieren pueden revisar esa explicación que yo les estuve dando la vez pasada en la clase, en donde les podía, entre comillas, demostrar cómo era de que el G, es decir, el crecimiento máximo que puede tener una empresa, es igual al ROE multiplicado por ¿qué? ¿Por qué? Pero ponga su micrófono. Pero ya, pues. ¿La utilidad es retenida? Casi. Nosotros sabemos que tenemos el crecimiento potencial, que es G, es igual al ROE, es decir, lo máximo que exigen los accionistas multiplicado por la cantidad de dinero que no se retira, es decir, 1 menos payout, ¿se acuerda? ¿Y eso cómo le llamábamos? B. Por lo tanto, el crecimiento potencial, el máximo crecimiento que podría llegar a tener una empresa, ¿cuánto es? El G es igual al ROE por B. Por lo tanto, es fundamental que a nosotros nos digan de alguna empresa equivalente el ROE. ¿Me van siguiendo? Ya. 25% anual. Una política de dividendos del 60% de repartir utilidades y sus accionistas disfrutan de un retorno por dividendos del 8% efectivo por año. ¿Qué es lo que era retorno o rentabilidad por dividendo? ¿Qué es lo que era eso? ¿Se acuerdan? Vean las PPT, los que tienen las PPT, veanlas. Una de las fórmulas era algo de eso. Ahí, miren. Sigan avanzando. Más. 1 menos. Eso. Rendimiento sobre dividendo, ¿qué es? ¿Es igual a qué, estimado? Oiga, pues, ¿es igual a qué? Pero ponga su micrófono. El dividendo 1 partido por P0. Exacto. El dividendo esperado, por eso tiene una E antes, el dividendo esperado en 1 dividido el precio actual. Eso es la rentabilidad por dividendo. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué? Para usarlo en la fórmula de arriba. Yo necesito ese dato para calcular el costo de capital. Recuerden, ya esto se lo voy a anotar cortito, rápido, preciso. El R, es decir, lo que se le va a exigir en total a las acciones para traerla a valor presente, es igual al dividendo en 1, la esperanza del dividendo en 1, dividido el precio en 0, más G. Y esto que está acá se llama
¿Cómo se llama, pues? Exacto. Rendimiento dividendo. ¿Ya? Estamos claritos. Ese dato de la empresa comparable nos dan. Ahora, les adelanto al tiro para que el ejercicio lo alcancemos a terminar bien, que generalmente me quedo un poquito corto de tiempo. Este R es lo que los accionistas exigen. O en otras palabras, es el costo de capital. Anote, eso es muy importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque este R, hasta que la empresa no esté en bolsa, yo no lo sé. Por lo tanto, ese R, yo tengo que utilizar el de una empresa equivalente para traer a valor presente los flujos o los dividendos de la empresa 1. ¿Ya? Ahora lo vamos a resolver completo. No se preocupen. Ya. Comencemos. Primero, yo les recomiendo siempre sacar toda la información. Vaya diciéndome. ¿Se puede subir un poquito? Ah, no, perdón. No es necesario porque toda la información está... No, ahora sí un poquito más. Ahí. Primero, utilidad en 0 es igual 10.000. Vamos a utilizarlo en millones para no corrernos tanto. Tendrá acciones por 200 millones. $200. ¿Qué más? Se reparte... ¿Estamos? Activo, pasivo. Dígame. Reparte el mínimo legal en Chile. El mínimo legal es el 30%. ¿Ya? Dado que no transaban públicamente su valor, ya. Eso es Tricut. Fa la preti. Oiga, ya pues. Ya. Después, de la empresa equivalente nosotros tenemos el ROE del 25%. ¿Qué más? Dígame, ¿qué me puede decir para no ir más rápido? Payout de cuánto? Dígame pues. Oh. Política de dividendo del 60% de repartir, ¿ya? Y sabemos que retorno por dividendo o rentabilidad es 8%, ya. ¿Estamos claros? Lo único que nosotros tenemos de toda la información para calcular el R, es decir, cuánto es la tasa para traer a valor presente los flujos, es de una empresa equivalente. Y es esto, rentabilidad por dividendo. ¿Y por qué es tan importante esta cuestión que está acá? Porque yo no la puedo tener sin estar transando en bolsa. Ya. Pregunta 1. ¿Ya quién se la juega? ¿Quién quiere leer y la voy a responder así? ¡Ta! Al tiro, ¡ta! A ver, ¿a quién le pregunto? Ya, oiga, usted. Yo sé que la 1 la va a sacar. Léala. Ponga su micrófono. La responsabilidad sobre el patrimonio contable.
El ROE de Tricut, el ROE, ¿qué es lo que era? Pero no apague su micrófono, pues, dígame. El ROE, ¿qué es lo que era? Era una división. Sí. ¿Ya? ¿Ir a dividir qué con qué? Las utilidades. Ya, utilidad. De partida, le voy a dar una pista. Todos los ratios de rentabilidad son utilidad dividido algo. Todos. Y si es ROE, ¿qué es lo que era la E de ROE? ¿Se acuerdan o no? No me pescó. El E es equity, es patrimonio. Por lo tanto es ROE, y espero que nunca más se lo olvide. Sabía que era bajo patrimonio, pero no. Ya, pues, pero es patrimonio. Con que me diga patrimonio está bien. El ROE es patrimonio, por lo tanto, lo único que nos están pidiendo es ¿cuánto es el ROE? Utilidad dividido patrimonio. ¿Cuánto es la utilidad? Mira acá, aquí ya sacamos todo. ¿Cuánto es la utilidad? 10 millones. 10.000. A 10.000 millones. Ya, 10.000. ¿Y cuánto es el patrimonio contable? ¿Cuánto, pues? Pero ve acá, mire, si no se enrede, vea, si yo saqué toda la información. Tenemos activo, tenemos pasivo. Usted se imagina, ¿puede despejar patrimonio de eso? Sí, Ya, bueno. si viera de aquí. Activo menos pasivo nos da patrimonio. Por lo tanto, pregunta 1 nos piden el ROE, lo que es un dato netamente contable. Utilidad neta dividido patrimonio. ¿De qué empresa nos están pidiendo? De Tricut, de esto, de la mitad hacia acá. ¿Estamos claros? Bueno, de todas maneras el ROE de Falapreti lo daban, entonces era obvio que no lo pedían ese. Y es utilidad dividido patrimonio. ¿Patrimonio cuánto es? Es 180 menos 130, 50.000, ya listo. Y sabemos que la utilidad neta eran 200.000 y eran 10.000. Por lo tanto, ¿el ROE cuánto es? 20%, listo. Eso era todo. ¿Ve? Se ganó un puntito. Pero me siguió. Ya, no sé si puede volver ahí. Por lo tanto, ¿qué alternativa correcta era? La D. Eso es todo. ¿Por qué me gusta hacer estos ejercicios? Porque así va a ser la prueba. Yo estoy pidiendo, pero que sea manual, pero hasta lo que... Pero no sé si me resulte. Sí, pues... ¿Y para qué? ¿Por qué? No, porque es mejor para ustedes, pero no se preocupen, no voy a decir yo, por mucho que yo alardee, quiera, grite, lo van a decir las autoridades de la universidad. No, en parte, como era hasta el año pasado, sí, ¿qué? Bueno, antes pasado. Pero bueno, no se preocupen, hasta ahora la información oficial es que todo sigue tal cual. Pero no voy a esconder de que a mí me gustaría que sea en papel. A mí me gustaría que sea en papel. No hemos conversado y yo les digo, mira, ya, si quieren la prueba 1, no. Pero denme una prueba que sea en papel, ya. Con una me conformo. Ya. 2. Ya, aquí la pregunta 2 y 3 siguen siendo igual de rasquita, por lo tanto espero que alguien la lea y me diga, pero profesor, ahí está, que sí, listo, dígame, léala, ¿la quiere leer? Ya, léala, no se preocupe, léala pues, si yo quiero que aprenda, si yo lo voy a ayudar. Ponga su micrófono, póngalo. ¿Cuánto la tasa de crecimiento potencial de los dividendos de Tricut? Ya, ¿qué me están preguntando? La tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento. ¿Por qué se le llama potencial? Porque recuerden que cuando nosotros derivamos un poquito al G, ese G es el máximo crecimiento posible. Por eso se le llama crecimiento potencial. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo? ¿Cómo calculamos el G? Pero que no ayude tanto su amigo. Dígame. ¿Pero no apague? ¿Lo tiene prendido? Ah, ya. Ya, ¿y el G cómo era? ¿B por ROE? Sí. Ya, dígame. Me están preguntando de partida el crecimiento potencial de Tricut. Aquí está toda la información.
Ya, pues, está en un control. La próxima semana tiene control. El B se sacaba con el payout. ¿No? Ya, ¿qué? Va muy bien, pero siga, pues, siga. 1 menos B. Payout es 1 menos B, ¿o no? Al revés. El B es 1. 1 Ya, pero no se preocupe. menos Por algo estaba en clase, para que aprenda. ¿El payout cuánto es? 30%. Perfecto. Lo que usted necesita saber es la cantidad de plata que la empresa deja adentro. El payout es cuánto saca. Por lo tanto, si 30% lo reparte, ¿cuánto deja adentro? El 70%. Muy bien, eso es D. ¿Me entendió? Sí. Dígame. ¿Ah, sí? No, pues, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Por qué? Oiga, ya no se preocupe, usted va a hacer la 3. Quédese tranquilo. Ya, dígame. Ya, entonces sería el 70% por 20%. Por el 20%. ¿Y cuánto le da? No me va a decir que como en la clase número 25 no trae calculador. Oh, ya, ¿cuánto le dio? Pues, ¿cuánto? ¿Cómo 0,8? 0,14. ¿Pero cómo 8%? 14%. Ah, ya. Lo calculé mal. ¿Se da cuenta? Ya, yo se lo anoto, no se preocupe. Sí, las primeras preguntas son para tirar la talla, así como ahora, livianito, para que ganen confianza. 2, le están pidiendo el G, el cual es igual a ¿cuánto? A B por ROE. ¿De qué empresa? De Tricut. Por lo tanto, el G es igual a 1 menos 30%, porque es el mínimo legal, nos dice el enunciado, por el ROE que lo acabamos de calcular, que es 20%. O sea, el G es igual a 14%. Listo. ¿Estamos? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? Oiga, allá atrás. Estamos claros. Me va a preguntar cualquier cosa. ¿Todos claros? ¿Usted está claro? Ya. Le voy a preguntar en cualquier momento. ¿Qué pregunta quiere leer? Mire, le doy una pista. Mientras más se acercan al 8 van subiendo dificultad. Puede elegir de la 4 en adelante porque su compañero ya pidió la 3. Pero si yo lo voy a ayudar, esto no lo hago y de verdad no lo hago en mala, lo hago para que... Ya, ¿qué pregunta? Dígame el número cualquiera del 4 al 8, ya. ¿Ah? Ya, a las 7. Oh, esa pregunta es... Ya, está buena. Un bonito desafío. Yo lo voy a ayudar, no se preocupe. Ya. Ponga su micrófono. Ahí, vos ronca. Dígame. Ya está, o sea, también que calcula el crecimiento, pero de la otra empresa. Ya, pero ¿puedes ponerle un poquito de seriedad a la cosa? Sí. Ya. Que 25%. Es el G es igual B por ROE. Por lo tanto, el G es igual. ¿Cuánto reparte utilidades Falapreti? 1 menos 60%. ¿Qué cosa? 40%. Pero no se salte paso. ¿Cuánto reparte? 60%. 60%. Por lo tanto, el B, ¿cuánto es? 40. Perfecto. No sé, ve que se pone al tiro soberbio. Ya. ¿Y el ROE cuánto es? 25%. 25 porque me lo dan. ¿Vieron? Listo. O sea, un cuarto de 40, 10%. Listo. ¿10%? ¿Estamos claros? ¿Alguien quedó con alguna duda? Ya, terminamos la pregunta rasquita. ¿Quién quiere la número 4? Esta es de verdad. Esta es la primera pregunta de verdad. ¿Alguien no la quiere resolver alguien de los que están en Zoom? ¿No? ¿No? No, ya alguien de acá, alguien de acá. A ver, usted ya leyó, está listo. ¿Quién quiere leer? Pero si yo los voy a ayudar. Usted ya pidió la 7. ¿Quiere hacer esta? Ya, vamos. Eso es voluntario. Yo creo que por pura actitud merece un puntito para algún control. Solo por actitud. Ya. 4. ¿Cuánto es el rendimiento por dividendo
ojo, pongan todos mucha atención, rendimiento por dividendo que recibirían los accionistas de Tricut si adquieren hoy una acción a su valor justo, es decir, con las divisiones que hemos hecho siempre. De partida, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría usted, estimado? O sea, no es E por dividendo, pues. Si el dividendo en 1, dividido en P0. Eso nos están pidiendo, perfecto. ¿Estamos claros? Esta información no la tenemos. No la tenemos. Pero ¿qué cosas sí tenemos? De partida lo que dice su compañero es muy cierto. Cuatro. ¿Ya? Nosotros sabemos que es R es igual a rendimiento sobre dividendo más G. Esta cuestión que está acá es la incógnita. ¿Estamos claros? El G, esto es Tricut, ¿no es cierto? Sí. El G de Tricut, ¿lo tenemos o no? ¿Cuánto es? 14%. ¿Estamos claros? El R es la cantidad que le vamos a exigir a estos flujos futuros. A eso se le llama costo de capital. Y como todavía la empresa no transa en bolsa, no sabemos ese R. Pero sí sabemos, o no es que sabemos, sino que podemos calcular el costo de capital de una empresa con el riesgo equivalente. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿El enunciado se acuerda? Ya, pues. Pero ¿cómo? Mira, ¿puede subir, por favor, colega? Aquí. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Mire, esta empresa, la parecida, tiene una rentabilidad... No, esa no era. Aquí. Y es un negocio operacional y financieramente comparable. O sea, para que lo subraye, ¿lo tiene? ¿Trajo impresa la guía? Ya. O sea, el riesgo soportado por los accionistas es similar. Que a usted le digan esa frase, ¿qué significa? De que la gente dueña de esa empresa va a exigir la misma R o la misma rentabilidad a los de esta otra empresa. ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene la empresa 1 y la empresa 2 son equivalentes. Está bueno, está bueno. ¿Ve que hace sentido esta cuestión? Ya, ahora sí, sigamos al 4. Perdón. Ya, entonces ya sabemos la pregunta. Tenemos que calcular el rendimiento sobre dividendos de Tricut. No lo tenemos. Pero este R tenemos el de una empresa equivalente, por lo tanto, podemos asumir que es el mismo R. Oiga, pues, usted, ¿estamos claros? Por lo tanto, tenemos que buscar R equivalente. Y el R equivalente sería el R de Falapreti. ¿Cuánto es el R de Falapreti? R es igual a rendimiento sobre dividendo. ¿Cuánto es el rendimiento sobre dividendo de Falapreti? 8%. ¿Todos entienden por qué? En el enunciado lo decía y nosotros lo notamos acá. Rendimiento sobre dividendo 8%. Más, ¿cuánto era el crecimiento de Falapreti? 10. Por lo tanto, lo que se le debe exigir a Falapreti, tanto como a Tricut, es 18%. Ese es el costo de capital. ¿Hasta ahí alguien quedó con alguna duda? ¿Los que están en Zoom? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Oiga. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este R que es 18%? No, ve que ya se está carrileando. Hay que meterlo ahí. ¿Me entendió? Porque este R es el mismo para ambas empresas.
Por lo tanto, si es 18%, es igual a la incógnita que estamos buscando, que es rendimiento sobre dividendos de Tricut, más el G, que es 14. ¿Cuánto es lo que van a rentar los puros dividendos? ¿Andaron? ¿Estamos claros? ¿Todos entendieron? ¿Entendió? Ya. Usted, a ver, ¿quién le pregunta? ¿Usted? ¿Entendió? ¿Estamos claros? Me va a preguntar cualquier cosa. Ya. ¿Estamos? ¿Usted? Diga, bien. Ve, buena pregunta. Se jugó por una buena pregunta. Ya. Por lo tanto, el rendimiento sobre dividendo, que era lo que nos preguntaban, de Tricut sería 4%, y ya vieron cómo se logró resolver. ¿Estamos? ¿Entendió el porqué y todo? 5. ¿Quién lo quiere leer? Profe, Sí, dígame, ¿quiere leer usted, Matías? Léalo. no, que tengo una duda por la pregunta anterior. Ya, dígame. Que no tengo muy claro lo de como la primera fórmula que puso, lo del R. Pucha, a ver, ¿qué diapositiva es, estimado? Ahora el PDF, es para decirle el número, ¿no? Sí. Es la penúltima fórmula del PPT de acciones, donde vimos costo de capital. El R es el costo de capital. Ya, gracias. ¿Estamos? Por si la quiere revisar. Ya. ¿Usted, Matías, no quiere leer la siguiente pregunta? ¿Y resolverla y explicársela a sus compañeros? ¿No? No, ya, no se preocupe. Voy a Ya, ver el PowerPoint. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? ¿Qué dijo que sí? No. Ya, bueno. No importa, si aquí vamos a encontrar voluntarios en la sala, así que... Usted. Sí puede, yo sé que puede. Dígame, la 5, léala y resuélvala. ¿Cuánto sería aproximadamente el valor de la acción de Tricut S.A. si mantuviera la política de dividendos al mínimo legal en Chile? Ya, primero, ¿cómo se calcula el precio de una acción? Es la fórmula inicial. Pero espérese, pues no, ni siquiera es P0. Dígame. Bueno. Pero ¿cómo? Pues concéntrese. ¿Cómo se calcula cualquier activo financiero? El valor presente de los... Ya. ¿Y cómo era el precio de una acción? Asumíamos que era por siempre. Sí, era una perpetuidad. Ya, bien. ¿Ves que con intención todo se puede? Ya. En este caso, ojo. A ver, ¿dónde voy? Ya voy a borrar la pregunta 1 nomás. Lo que nosotros queremos resolver acá es saber el valor presente a perpetuidad de un dividendo. Pero acá tenemos un tema relativamente enredado, que se los voy a explicar. Nosotros teníamos dos formas. El precio en cero es igual a el dividendo dividido la tasa. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? El R lo acabamos de calcular. 4% para Tricut. ¿Estamos? Y en realidad para las dos. 4% rendimiento sobre dividendo, listo. ¿Sí? Ya. No, es verdad, solo para Tricut. ¿Estamos? Rendimiento sobre dividendo. ¿Estamos claros? Para calcular el precio de la acción de cualquier empresa es esto. ¿Ya? Pero nosotros sabemos por la fórmula de que el precio de 0 además es igual a el dividendo en 1 dividido esta cuestión, el rendimiento por dividendo. ¿Estamos claros? Si va a las fórmulas que yo vi, que ya caché que ni las anotaron ni nada,
Dividendo. O sea, P0 es igual. ¿Cuánto es el dividendo en cero? ¿Cómo lo podemos calcular? Eso es suma, resta y multiplicación. ¿Qué? Ya, pues, concentre. No, usted está resolviendo, pues. Oiga, ¿cuánto es el dividendo en cero? Yo sé que lo va a poder hacer. Sacar del payout, ¿Ya? sí. Y ¿Dividido en qué? dividido por el número de acciones. Perfecto, ¿ves? ¿Ves? ¿Que si, cuando se, ¿tiene calculadora? Digamos tan bien, pero bueno, ya. Es decir, 10.000 millones por 0,3 dividido 200, que es el número de acciones, es igual a 15. Eso sería el dividendo hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dijeron que los 10.000 es hoy. Pero yo quiero el dividendo en 1. ¿Cómo lo paso de 0 a 1? Dígame, pues, dígame. Si es su ejercicio. ¿Cómo lo muevo, pues? Si con el G, pues. Ya. Entonces, por lo tanto, por uno ¿cómo cuánto? ¿Cuánto era el crecimiento de Tricut? 14%. Exacto, pues. Por lo tanto, 15 por 1 más 14%, y eso le va a dar más o menos 17,1. Listo. Ese es el dividendo en 1. Por lo tanto, dividido 4%, ¿cuánto le da? ¿Cuánto pues? 427,5. ¿Estamos claros? ¿Entendió? Por lo tanto, ¿cuál es la letra correcta? D. 427,5. Le falta estudiar, le falta sacar todas las fórmulas. Esa fórmula está en... Espérame, muéstrame. Ah, esa misma, es que lo despeja, pues está dado vuelta, exacto. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo les quería decir acá y no me acuerdo. Ya, bueno. Sigamos, de ahí me voy a acordar. 6. ¿Y a quién se la juega? Las 6, 7 y 8, ya, son preguntas de verdad. ¿Cuánto es aproximadamente el valor neto? No, es que esto no lo hemos visto, así que no, ya se la resuelvo yo. El valor neto de las oportunidades de crecimiento de Tricut. Las oportunidades de crecimiento se le llama, ojo, se le llama a la diferencia de valor entre una acción con crecimiento y una acción sin crecimiento. Hasta ahora nosotros teníamos una acción con crecimiento que vale 427,5. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué nos estaría faltando? Ya pues, el valor presente de la acción sin crecimiento. O sea, ¿cuánto valdría la acción hoy sin crecimiento? Ya pues. ¿Cuánto? ¿El 15? Dividido en 4%, ¿por qué? Ya. ¿Y cuánto le da eso? ¿Lo tiene? ¿Tiene calculadora? Pero ¿cómo viene sin nada? ¿De cuánto le da? ¿Cuánto le da? Ya, y eso, réstele, ponga menos 427,5.
No, pues está mal, ¿viste? Te puso cualquier cosa. ¿Cuánto le dio? Ya, no se preocupe, ya, si yo lo voy a hacer. Menos 15. ¿Y eso cuánto da? Es que no lo tengo resuelto, mano, para haberlo hecho. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Esto? ¿3? Ya. Eso. Ahí está. ¿Estamos? Por lo tanto, era ninguna de las anteriores, pero no la había resuelto a mano. Me acordaba que era ninguna de las anteriores, pero por eso quería... Ahí lo voy a anotar. Listo. ¿Fue anotando? ¿Anotó? Ya. Tome nota. Profe, Dígame. ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Las oportunidades de crecimiento o sea, cuando usted le dicen el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento, es la diferencia de valor de una acción con crecimiento, que es el 427,5, con el valor de la acción calculado sin crecimiento. Esa es la diferencia. Muchas gracias, profe. Sí, no se preocupe. Profe, Dígame. ¿por qué ahí se ocupa el 15 que es el dividendo en 0 y no el 17,1 que era el dividendo en 1? Porque cuando no tiene crecimiento, el dividendo en 0 es el mismo dividendo para todos. Porque no crece. Ah, perfecto, gracias. Ya, no se preocupe. Ya, 7. La 8 es solo conceptual, pero es extraordinario. ¿Cuánto es aproximadamente la razón precio-utilidad de Tricut respecto a la utilidad actual? Está muy bueno. Esto es simplemente aplicar la fórmula. Dígame, denle una vuelta. Ya, usted resuelve a las 7. Ya, pero léalo, solo léalo. La leo. Pero no, pues léala en voz baja, trate de resolverla y cuando la tenga clara me dice ya, perfecto, estoy. Antes yo lo sacaba de la pizarra, pero ya no puedo. Profe está escribiendo en la pizarra. ¿Ah? No, estoy esperando a que alguien me diga, no quiero resolverla, ahorita tener un par de minutos. Ya, ¿usted quiere resolverla? Es solo una fórmula. ¿O quién me puede explicar lo que me están pidiendo? Ya, dígame, explíqueme usted. ¿Ya qué me están pidiendo? Precio de la acción, ¿ya? ¿Dividido qué? Ya, la razón precio-utilidad, ya pues, por lo tanto es el precio que es 4.27. Se ocupa entonces el precio con Crecimiento, con sí, crecimiento. se asume el crecimiento porque así venía. ¿Dividido cuánto? Utilidad por acción. ¿Y cuánto es la utilidad por acción? 50. ¿Cuánto da esa división? Quiero que alguien me la diga. 8,55 veces. ¿Estamos? Ya, y la última, dígame. ¿Pero puso su micrófono? El precio dividido la utilidad por acción. Sí. Ya, eso. Esa es la razón precio-utilidad. Es el precio de una acción dividido la utilidad por acción.
¿Ya? Ese es un indicador súper bueno. En la práctica, bueno, después si es que se van más hacia el área de las finanzas, se van a dar cuenta que ese es un indicador clave para saber cuánto se transa el precio por la utilidad que genera cada acción. Pero bueno, ya, y vamos al 8. Pues, cáchense esta. No, esto es extraordinario. Acá no hay que hacer ningún cálculo. Considerando el riesgo de acuerdo a la prioridad de pago que tiene cada fuente de financiamiento y que las tasas de mercado de los bonos del Banco Central son positivas, bueno, eso es por si alguien se ponía un poco más. ¿Cuál de los siguientes precios es un valor posible de un bono de Tricut que promete un único y exclusivo pago de 22.000 millones en 5 años más? Es una pregunta conceptual nada más. No, pero ¿cómo? Si le están diciendo que las tasas son positivas. ¿Cuánto va a ser el valor de hoy de algo que promete un pago de 22.000 después? Ya, bueno, pero ya que estamos hablando de eso, necesariamente les digo, el valor presente de cuando una tasa es positiva necesariamente hace que el valor sea menor a 22.000. Al tiro. ¿No es cierto? ¿Estamos? O sea, descartamos al tiro D y E. ¿Ya? Si nosotros traemos a valor presente, ojo, si traemos a valor presente con 18%, con 4%, perdón, los 22.000 millones, nos da un valor mayor a 9.610. ¿Qué significa? Que el único valor, y por eso, bueno, ahí no está en negrita, pero yo después lo he puesto en negrita, el único valor posible es 15.000 y fracción. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice, teniendo de riesgo de acuerdo a la prioridad de pago de cada fuente de financiamiento. Los accionistas necesariamente exigen más que los bonistas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando una empresa quiebra, ¿a quién le pagan primero? ¿A los que me prestaron plata o a los dueños? ¿A quién, pues? No, como a los dueños, pues. A los que prestaron plata, a los trabajadores, y si es que queda algo, a los dueños. ¿Eso qué significa? Que los dueños a todo evento van a exigir más. Y nosotros ya vimos cuánto es el costo de capital de los dueños. Por lo tanto, los bonistas necesariamente van a exigir menos. Por lo tanto, el único valor posible es la letra C. Dígame, ¿tú has hecho ese análisis? Está extraordinario, está extraordinario. Eso es netamente conceptual. No tiene que hacer ningún cálculo. ¿Se da cuenta? Porque es extraordinario. Entonces, si la tasa máxima que puede haber son 4% y los bonistas exigen sí o sí menos, con una tasa menor le da un número mayor a 9.000 y tanto. Por lo tanto, el único valor posible son los 15.000. 22 y 20 era el que él pone eso, es porque no entiende lo que es el valor presente del dinero, pero por lo menos con que estén entre las 3 primeras, ya algo deberían saber. Y que ustedes descarten las 2 primeras, dice que están entendiendo de que a los accionistas necesariamente se les paga una tasa mayor. O, en otras palabras, exigen más rentabilidad. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Está muy bueno. Muy bueno.